Un saludo desde el Centro Internacional de Congresos. Estamos aquí transmitiendo el cuarto informe del gobernador Mauricio Vila Dosal a través de Grupo Fórmula Yucatán en las dos frecuencias, 94.5 en FM y en el 105.1 de FM Radio Fórmula. El gobernador Vila está hablando en este momento acerca del tema de la seguridad pública, de la atracción de inversiones que vienen siendo generación de empleos. También aborda el asunto del ISSSTEI, no solamente desde el hotel, sino desde las pensiones para los trabajadores de esta institución, un gran reclamo para Yucatán. Le recuerdo, aquí están reunidas senadores, gobernadores, gobernadoras, exgobernadores del estado de Yucatán, también presentes en este evento, y los 106 alcaldes. Algunos de ellos no asistieron por motivaciones de tipo política. Aquí estamos, continuando con esta transmisión a través de Grupo Fórmula Yucatán, Centro Internacional de Congresos en la ciudad de Mérida, Yucatán. Cuarto informe de Mauricio Vila Dosal. Volvemos. Mauricio Sauri Vivas, él es el secretario de Salud de Yucatán, nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Mauricio? Buen día. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Juan Pablo, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Es un año de retos por el tema de las variantes COVID. Entiendo que ya se empezó a aplicar una vacuna, la vacuna cubana, a principios de este año, el 9 de enero. ¿Cómo ha respondido la gente ante este llamado? Claro, José Luis, como bien mencionas, es muy importante, primero que nada, recordar a la gente que el COVID sigue con nosotros. Tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguir estando alerta a las medidas, a los primeros síntomas de alguna enfermedad respiratoria, sobre todo en esta temporada invernal, en donde también antes el COVID dominaba sobre todas las demás enfermedades virales, ahora ya se están estabilizando, ya tenemos influenza, ya tenemos virus sincitial respiratorio, ya tenemos otras enfermedades respiratorias. Entonces por eso es la invitación a la población que no se ha vacunado o que no tiene completo su esquema, que acudan a vacunarse a nuestros módulos permanentes que siguen abiertos hasta el día de hoy. Es más, en esta ocasión se incrementaron los 4 hospitales del IMSS Bienestar en el interior del estado con el objetivo de seguir abarcando la mayor población posible aquí en el estado de Yucatán, que afortunadamente ha tenido una gran respuesta. Recordemos que en el estado tenemos más del 88% de la población con esquema completo y algún porcentaje menor con refuerzo. Entonces es importante pues que sigamos atendiendo esto y hacer hincapié que seguimos teniendo vacunas para niños de la Pfizer Kids, las seguimos aplicando, ya sea para iniciar sus esquemas o para terminar los esquemas. Secretario, en ese sentido, para la gente que nos escucha, ¿alguna comparativa que podamos hacer respecto de cómo estábamos el año anterior o incluso el antepasado a cómo estamos empezando este 2023, tomando en cuenta esta temporada invernal que tenemos ahorita en enero? Claro, Juan Pablo, la diferencia principal es que en las temporadas invernales anteriores dominaba el virus del COVID, del SARS-CoV-2 sobre la influenza. Si tú ves las cifras, el año pasado y el antepasado casi no se notificaban y no habían casos de influenza, casi no habían casos de otras enfermedades respiratorias, porque el virus del SARS-CoV-2 era el que dominaba. Entonces ahora se ha estabilizado porque conforme va pasando las subvariantes del Omicron, de la variante Omicron, que es la que domina actualmente, todas esas subvariantes van perdiendo fuerza, sin embargo son más transmisibles, es más fácil de transmitirse entre las personas, pero los síntomas son leves. Sin embargo, no dejamos de ser de una enfermedad de preocupación como al día de hoy. ¿La Abdala requiere 3 refuerzos? Bueno, recordemos que la Federación, el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, es la encargada de llevar el Sistema Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2 y la recomendación de la Abdala, como nos llegó a nosotros aquí a la Secretaría de Salud de Yucatán, que se puede utilizar para iniciar el esquema o para terminar una dosis de refuerzo para aquellos adultos que la tienen, mayores de 18 años. José Luis, todas las vacunas son recomendables. Son buenas. Gracias, doctor. Muy buenos días. Comentar que hay versiones encontradas entre lo que mencionan las autoridades de Lina y lo que mencionan ejidatarios que mantuvieron este bloqueo por 10 días en esta zona arqueológica donde se asienta la maravilla del mundo. Pero bueno, para que nos comenten. Se abrió taquilla, eso es lo más importante. Mauricio Díaz Montalvo. Antes que nada, José Luis, gracias. Juan Pablo, gracias por la invitación. Saludo a todos los que nos ven, nos escuchan a través de ustedes. Y sí, bueno, ya se abrió la taquilla, digamos así, pero bueno, lo importante es que el turismo ya está contento de nuevo porque ya tiene acceso a Chichén Itzá. Lo importante
importante también es haberse puesto de acuerdo entre el gobierno federal, los manifestantes, llegar a un acuerdo, aunque todavía tiene algunas cosas que operarse, pero ahí va. Nosotros hemos apoyado mucho de manera indirecta porque lo que ellos pedían era una decisión totalmente federal, pero pues haciéndoles conciencia de los perjuicios que esto genera, no solo a ellos en su actividad personal, sino a todos los que trabajan en el sector turístico, y afortunadamente lo entendieron muy bien y lo abrieron un poquito sus expectativas y eso hizo Sobre que se logre el bases acuerdo. sólidas, entiendo los acuerdos, porque decía Sí. Arturo Chap, ya está definido, se abre Sí, está. y empezamos ya a recuperar el terreno perdido. Esto es al Chichén Viejo, ya irnos al compartir taquilla, etcétera. Etcétera, Ya etcétera. dar vuelta a la página. Sí, no, definitivamente esas versiones que están saliendo de que el gobierno federal se va a quedar solo no son las correctas. Nosotros vamos a trabajar en conjunto con ellos, estamos muy metidos en eso. El gobernador Mauricio Vila ha hecho un gran trabajo gestionando con el presidente de la República. Entonces estamos muy bien, estamos trabajando de la mano con el INAH y esperemos que todo esto pues traiga grandes resultados para todos los yucatecos. Ya en el seguiremos caso, perdón, conversando. en ¿sí? el caso de las otras zonas arqueológicas, ¿cómo nos fue? Sobre todo de su reapertura el año pasado al final del 2022. Pues fíjate, Juan Pablo, que nos fue muy, muy bien. La verdad es que fue un detonante este año bastante bueno. No hemos llegado al 2019 porque ahí el turismo de cruceros todavía está en ese proceso de recuperación, pero por lo que me comentaron algunas personas que se dedican a ese ramo, ya están empezando a llegar cruceros llenos y eso es muy bueno para la economía de Yucatán. Y zonas como Ekbalam, por ejemplo, que tuvieron un detonante muy fuerte y que esta crisis de Chichén les sirvió mucho para que la gente la conozca y la recomiende, pidan. porque es muy buena y te puedes subir a las pirámides, tiene otra experiencia. Decíamos que la mesa que sostiene principalmente a Yucatán en materia de inversiones es la certeza jurídica y la seguridad pública. Y luego de ahí hay que salir a promover a Yucatán a distintas partes del mundo. De ahí vienen las inversiones, Ernesto. Mira, José Luis, si no fuera por la actividad que encabeza el gobernador Vila Dosal de promover el Estado industrialmente, comercialmente y turísticamente, la economía de Yucatán no estaría creciendo muy por encima de la media nacional. ¿Y qué estamos traduciendo? El bien común, los empleos. El mejor indicador de toda la actividad, de todo el trabajo, es que en Yucatán se han roto récords históricos de trabajo formal. Prácticamente 421,000 nuevos empleos en el estado. Pero, ¿qué pasa? Todos dirán, oye, ¿cómo es que sucede esto? Cuando vas a Japón, por ejemplo, tienes 45 minutos de una presentación y 6 meses de espera para que te reciban. Y lo que tienes que generar es confianza. Y la confianza es lo que permite que vengan a ver que es cierto lo que estamos diciendo. Ahí empieza este trabajo. La certeza jurídica fundamental, reglas claras, no cambiarlas, para que tú planees en base a eso. ¿Qué es lo que te pide el inversionista? Oye, Ernesto, seguridad es importante, pero también necesito mano de obra calificada. Ahí es donde entran las capacitaciones. No mano de obra barata, no hay que confundir. No. Eso se pensaba antiguamente. Pero ese discurso era hace 20 años, José Luis. Hay que ser honestos con eso. Hoy tenemos empresas como Accenture, como EPAM, como Amazon Web Services, Amazon Home Office, que están pagando salarios altísimos. Mira, el más bajo es 20,000 pesos, hasta 100,000 pesos mensuales. Esos salarios ya se están dando en Yucatán. En unos días más vamos a inaugurar una empresa del sector automotriz, pero que se dedica a hacer software y hardware para autos autónomos. Ya está en Yucatán, el gobernador lo va a inaugurar en los próximos días. Y son salarios de 60,000 a 100,000 pesos mensuales. Ese tipo de salarios ya están llegando a nuestro estado y fortalece el tejido social de Yucatán y se están llevando al interior del estado, como van a ver en el informe. Secretario, coméntenos también un poquito para recordarle al público que nos escucha, aparte de todo esto que se está generando en materia de inversión, los empleos, también están desde hace algunos meses impulsando esta estrategia de inglés justo relacionada con el tema de los empleos. Mira, ¿por qué les digo que ustedes son parte de eso? Lo agradezco. Radio Fórmula fue el primero que me abrió los micrófonos para decir qué habilidades suaves tenían que tener nuestros jóvenes. Hablar inglés, saber trabajar en equipo y ser tecnológicos.
Esas 3 habilidades las empezamos a trabajar hace año y medio, José Luis, en las escuelas, cambiando planes de estudios, cambiando la manera de hacer las cosas. Eso es lo que está haciendo atractivo a Yucatán, que los planes de estudio, la agenda digital de inglés se implementó, como pueden ver ustedes. Estamos hablando de la educación dual. O sea, estoy en la universidad, pero voy a las fábricas, voy a las empresas. Entonces, mientras estoy estudiando, me estoy capacitando para que cuando yo salga ya tenga el empleo. Y ya hay muchos casos que se están dando en Yucatán. Eso es el diferenciador, por eso ya no podemos estar hablando que es mano de obra barata, y es especializada, ingenieros en robótica, mecatrónica, ingenieros ya cursando la matrícula en ciberseguridad, especializaciones igual en lo que es aeronáutica y aeroespacial, y hacia allá hasta donde el gobernador y todo el equipo de trabajo queremos ir. Nosotros con nuestros jóvenes en la Agenda 2040 están haciendo un niño el día de hoy y en 18 años tiene que haber unas condiciones idóneas para que ese que nace hoy tenga un trabajo rentable, bien pagado y con seguridad social. Por eso el tema del idioma, el inglés, se hace tanto hincapié en ello. Capacitación en inglés y desde luego ir sobre una carrera de este tipo. Exactamente, ¿no? Impulsando mucho a las mujeres. ¿Qué es lo que queremos? Que las mujeres entren a estudiar ingenierías, tecnología, todo eso, porque eso es lo que permite que haya un crecimiento en los perfiles. La empresa que dice, sí tienes seguridad, tienes conectividad, ¿y quién va a trabajar en mi empresa? Por eso es tan importante lo que mencionabas, Juan Pablo, de que tenemos que pensar que nuestra gente tiene que estar con una educación que requiera el mercado mundial. Hacia allá tenemos que ir, por eso es tan importante. ¿Qué viene en el informe el día de hoy? Mira, se va a destacar muchísimo lo que es la generación de empleo, los proyectos que se están llevando al interior del estado. Tenemos 53 proyectos que ya se están ejecutando en varios municipios, para ser específicos, 20 municipios del interior, que ya están generando 12,000 empleos formales nuevos en el interior de Yucatán. Plantas por nearshoring como es Woodgenics en Sellé, resolviéndole la vida a todos los que viven en esos municipios y comisarías, porque ya no tienen que venir aquí. Entonces, los números, yo siempre digo, están ahí, son positivos, pero también hay que decirle a la gente en qué les beneficia. Hoy en Peto se están ejecutando inversiones por 3,000 millones de pesos para generar 5,000 empleos en los próximos 2 años, formales ante el IMSS. Pero si nos vamos a Valladolid, que tú me has acompañado a Valladolid, a Tecash, a Tizimín, a Tecantó, donde tenemos la granja de avestruces más grande de América Latina, y eso mucha gente no lo sabe, pues ahí ves cómo hay maquiladoras ya instaladas también en Tecantó. Trabajo formal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Crecimiento económico, pero lo más importante, que eso está llegando a nuestra gente. Que al final lo importante es que los yucatecos y las yucatecas crezcan. Pues muchas gracias por estar aquí. José Luis, Juan Pablo, Herrera. muchas gracias. Y como siempre, gracias. agradezco a Radio Fórmula que me permita comunicar. Y les agradezco mucho el trabajo a ustedes positivo. Y adelante, Ernesto Herrera. Son parte de ustedes, del equipo. Yo así lo veo Gracias. siempre y lo digo en todos lados. Ahí Muy agradecido estaremos. con ustedes. Es Ernesto Herrera Muchas gracias. Novelo, secretario de Fomento Económico. La plana mayor del PAN está reunida el día de hoy aquí en el Centro Internacional de Congresos. Elías, ¿cómo estás? Hola, buen día, José Luis. Con el gusto de saludar a todas las personas que nos escuchan. Y yo creo que esto, lejos de ser la plana mayor del PAN, creo que es un evento abierto para toda la gente y sobre todo para ir revisando los resultados que se tienen en el estado de Yucatán, que además yo creo que son positivos. Elías, ¿es aliancista también? Yo me imagino. Eres Diputado, aliancista. ¿Cómo recibió la noticia, el relanzamiento de la coalición Va por México? Hola, Juan Pablo. Pues mira, yo creo que la alianza como todo tiene que ser analizada desde una coyuntura local. Creo que los estados del Estado de México y de Coahuila son estados que tienen una naturaleza compleja, particularmente el Estado de México, por su tamaño, por las diferentes aristas que tiene en términos sociales. Y creo que hoy es sumamente importante que un estado como ese no caiga en manos del desastre que ha representado Morena en muchos estados, más por la particularidad que abraza a la Ciudad de México en un momento en el que está colapsando el metro, están colapsando las escuelas, están colapsando las calles, y creo que es importante detener eso. En lo particular, pues soy un convencido de que el PAN tiene que ser la alternativa, tiene que ser la cabeza de un proyecto y tiene que ser una oferta seria de gobierno, independientemente a lo que pueda significar una suma o no de votos de partidos. Creo que de poco sirve una solución si no hay un proyecto, y creo que en eso tenemos que concentrarnos los panistas. Es decir, alianza
sí en el centro, no en Yucatán. Pues yo creo que se tiene que ir analizando en cada estado. Creo que particularmente en Yucatán tenemos cuadros, tenemos proyecto, tenemos base y creo que podemos, a partir del gobierno panista que se tiene hoy en Yucatán, proyectar a un siguiente gobierno panista. ¿Cómo dejaste el Congreso ya para cerrar? Para irnos a Pues la el pausa? Congreso sigue su chamba, seguimos ahorita en los asuntos de la Comisión Permanente, de la Junta de Coordinación Política, no paramos, no descansamos y el 1 de febrero se reanudan sesiones. Muchas gracias, Elías. Al contrario, muchas Lisha gracias a ustedes. Abimeri, también invitado en este cuarto informe, es diputado federal por Yucatán. Eric Villanueva Mucul es director de Indemaya. Eric, ¿cómo estás? ¿Qué Bienvenido, tal, buen José día. Luis? Muy buenos días. Un gusto estar aquí en el cuarto informe del gobernador Mauricio Vila. ¿Le da importancia al gobernador Vila, este gobierno, a Lomaya, al tema que nos ocupa? Sí, a pesar de todo lo difícil que ha sido para toda la administración por el tema de la pandemia y todo lo que significó canalizar recursos a apoyos especiales e incluso también junto con la pandemia las perturbaciones meteorológicas que tuvimos como las tormentas que nos cayeron. A pesar de todo eso hemos seguido recibiendo apoyo e incluso no solo presupuestal, sino gestión personal del gobernador para muchos temas. Uno de ellos, por ejemplo, solo por mencionar el tema que le hemos llamado popularmente cabecitas blancas, de su gestión personal con el consulado, para que incluso durante 1922, el año que terminó, y que todavía era un año difícil por las restricciones, nos permitieran enviar 166 adultos mayores a encontrarse con sus familiares, con sus hijos, con sus nietos, que hacía más de 10 años, o incluso que algunos ni siquiera conocían después de estar sus hijos mucho tiempo, hijos, hijas, en los Estados Unidos. Ese es solo un ejemplo, pero en general en el Indemaya, con el apoyo del gobernador, le hemos podido dar un nuevo impulso a todo lo que es el trabajo en la preservación y la difusión de la cultura maya en general y de la lengua maya en particular. Director, en el tema de las remesas, este pasado año 2022, ¿cómo le fue sobre todo a la comunidad maya que tenemos en Yucatán y que mucha de ella depende precisamente, por supuesto en algunos municipios en particular, depende de las remesas que se envían desde el norte? Pues pondría así con mayúsculas y todo, excelentemente bien. No tenemos la cifra oficial todavía porque eso los dan a trimestre terminado, y entonces yo calculo que a final de mes o en febrero tendremos la cifra total del año, pero más o menos vamos a cerrar, o se habrá cerrado, en alrededor de $400 millones, lo que al cambio que teníamos en el 22 promedio nos da una cifra cercana a los 8,000 millones de pesos, que es una cifra En un año. Sí, claro. que es una cifra impresionante, que desde luego es un gran apoyo para las familias que reciben, las aproximadamente calculamos 10,000 familias que reciben apoyos de los paisanos que están en los Estados Unidos, pero no solo para las familias, sino ya un volumen de recursos de ese tamaño que, para que tengan una idea, puede ser igual a toda la producción citrícola del estado o toda la producción porcícola de ese tamaño, ¿no? Pues Eric Villanueva, seguiremos conversando contigo. Desde Muchas luego, gracias por José pasar Luis, por aquí. a tus órdenes y muchas gracias. Muy buen día. Igualmente. Te informamos, te entretenemos, te orientamos. Somos tu mejor compañía. Grupo Fórmula.